He visto a adultos 100% sanos, lúcidos, felices, entre comillas, ¿verdad? Ajá. Con depresiones o con situaciones que ni siquiera ellos sabían. La depresión es algo que ataca de manera indiscriminada. No mira a quién. Toca tu puerta y ya está ahí, sin darte cuenta. No solo produce insomnio, sino también produce hipersomnio, que es cuando la persona no es que no puede dormir, sino que duerme todo el tiempo. Hay adultos que tienen depresión, pero no quieren aceptar que tienen depresión. Es un tema también. Totalmente. Porque hay muchas personas adultas que van a decir, no, Justamente lo que mencionaba ahora. Yo no sufro de eso. Yo te puedo decir, yo siempre te veo feliz, sí, pero eso no significa que en algún momento vos no estés triste. ¿Qué es lo que hacemos en esos casos? La persona que no tiene ganas de nada, la persona que está perdiendo esa facilidad que tenía quizás antes de salir o de hacer algo. No siempre la mejor solución es un psicólogo o un psiquiatra, porque suelen en su intento de ayudarte pueden estar no focalizando el problema y simplemente generalizándolo y dándote la solución con medicamentos. Hipócrates, el padre de la medicina, decía de que una de las recomendaciones es echarse un baño de agua fría. Vos tenías una frase para introducir, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, la frase dice así. O sea, hoy vamos a hacer a la inversa, los roles se cambiaron. En vez de yo presentar al invitado, el invitado se va a presentar pero con la frase que va a definir totalmente el tema que vamos a estar hablando hoy. Así mismo, la frase es la siguiente. La depresión es la incapacidad de imaginar un futuro distinto al presente. Frase que va a definir, digo e insisto de nuevo, todo lo que es este programa hoy. En el día, que es el episodio Número 9, si no me equivoco. 8-9. Estamos yendo despacito, diría Luis Fonsi, pero paso a paso. La cuestión es esta. Estamos viniendo y teníamos estos temas preparando porque realmente es algo que va con vos, porque estaba diciendo 10 años enseñando guitarra a jóvenes, a niños Y adultos. Sí. Mira un poco. Y entonces es una constante exposición socialmente hablando. Así mismo. Y también ha sido un tiempo bastante, diría yo, desafiante. Porque la depresión es una cuestión que afecta de manera indiscriminada. La gente dice solamente eso le da a los jóvenes o los adultos dicen a los niños, ¿verdad? Pero en realidad he visto a adultos 100% sanos, lúcidos, felices, entre comillas, ¿verdad? Ajá. Con depresiones o con situaciones que ni siquiera ellos sabían. Porque a uno le pregunta, o sea, que un joven le pregunta a un adulto, ¿vos cómo estás? Tranquilo, bien. Pero en realidad uno no asimila que está teniendo depresión y vive con eso día a día. Dice que está triste nada más, pero cuando ya es de manera reiterada o de manera tan prolongada, eso ya es otra cosa ya. Y es una cuestión muy desafiante porque estamos hablando de algo que tiene que ver con el futuro de las personas. Porque la depresión pudo haber marcado incluso el final de mucha gente, de vida. Sí. Estamos hablando de sus vidas. Entonces, es súper importante. Pero antes de ir a ese tema, quiero abrir un paréntesis acá. Todo lo que nos están escuchando. Hoy vamos a hablar sobre cómo saber si tenemos depresión, cómo saber manejar esto y muchas otras cosas que son interesantes porque estuvimos investigando, estuvimos leyendo y decía vos que has visto, utilizaste esa palabra y voy a resaltar porque en la observación se aprende un montón. De hecho, parte de la regla de la investigación o el método científico, digamos, tiene que ver con eso, con saber observar todo lo que está sucediendo y a través de la observación comenzar a sacar conclusiones, conjeturas y comenzar así a llegar a una conclusión
verídica, donde uno puede decir tenemos evidencias. Entonces tenemos evidencia o digamos, estamos hablando con un poquito de propiedad. Por lo tanto, estemos atentos porque enseguida hablamos sobre ese tópico. Ahora, haciendo el paréntesis, decía yo, ¿verdad? Te expusiste no solo como profesor de música, sino también como cantor, ¿verdad? Sí, así mismo. Entonces, no hay nada peor, digo yo, ¿verdad? Ponerte enfrente de mucha gente y cantar. Pero vos formabas parte de un coro, entiendo. Sí, así mismo. En realidad, de manera indiscriminada, cualquier área en la que uno intente destacarse. Espera un poco. O sea, en todas partes tenés esa cuestión, ¿verdad? De la ansiedad social. Sí. Porque a eso es lo que quiero ir. A eso es lo que quiero ir. Ansiedad social. Y vos te estás exponiendo ahí, pero quizá en muchas otras áreas sucede esto de que tenés un pánico total y absoluto cuando involucra personas. O, por ejemplo, te acercas y yo noto, ¿verdad? No sé si vos tenías ansiedad social. ¿Llegaste a tener ansiedad social? Sí, llegué a tener. Ajá, mira, porque yo no noto ansiedad social Sí. en vos. No, pero Porque ahora la no. primera, claro, pero la primera vez que yo te saludo, yo noto, ¿verdad? De que este tipo no tiene ansiedad social. No, pero justamente, Ajá. ¿sabes cuál es el tema? Que vos, para transmitir o enseñar algo, vos tenés que estar 100% seguro de transmitir, primeramente, seguridad para poder enseñar algo. Y lo segundo es que te tengan también como un punto de... ¿Cómo se le podría De llamar? referencia. Sí, un punto de referencia para decir yo quiero llegar a este punto o decir simplemente yo le admiro o tener algún punto focal con eso, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, tuve alumnos que tuvieron cuadros depresivos de años, pero años te digo. Inclusive un momento llegó en donde tuve un alumno que decidió dejar el fútbol, decidió dejar la danza, la comedia, así muchas cosas que él iba haciendo y yo, o sea que eso llevó hasta la guitarra, o sea que hasta lo que él le apasionaba. Y yo un día le pregunto, le vamos a llamar Tomás, ¿verdad? ¿Qué te pasa, Tomás, verdad? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Y me dice, sí, estoy bien. ¿Por qué? Me dice, ¿verdad? Y le dije, hace media hora que estamos practicando y yo estoy notando que no sé, o no querés más practicar o te está pasando algo, ¿verdad? Que contame, le dije. Entonces él me empieza a contar. Me empieza a contar así lo que le había pasado, qué es lo que estaba sucediendo. Y son cuestiones que, no sé, él simplemente había evitado completamente tocarlo con otras personas. Y yo después le pregunto, ¿y por qué me contás a mí si vos te vas a la psicóloga? Si tus padres te hablan. Y simplemente agarró y me dijo, porque confío en vos y porque me transmitís esa facilidad para poder hablarte, porque sos un muchacho que siempre, sos un señor, me dijo, sos un señor que siempre sonríe, siempre está alegre y vos sabés que yo no tengo esa confianza en nadie más para contarle, o porque sé que no me vas a juzgarme. Y es algo bastante importante porque, como dije al inicio, ¿verdad? La depresión es algo que ataca de manera indiscriminada, no mira a quién. Toca tu puerta y ya está ahí, sin darte cuenta. Total. Y déjame volver un poquito a la ansiedad social porque quiero resaltar un poquito de esa parte que digo, una de las cosas que necesitamos resolver es eso. Y se vincula mucho con lo que es la tecnología. Alguna vez yo llegué a decir ya en un podcast de Opinión al Rojo Vivo en episodios anteriores, de que utilizar la red social, por ejemplo, por durante 4 horas, según las investigaciones, equivale a ansiedad social. O sea, uno sale y comienza, y es más, hay casos, ¿verdad?, donde la persona comienza a tener ansiedad social y posteriormente esto va deteriorando, carcomiendo su vida, de que llega el punto en que entra en un cuadro depresivo y llega en el punto donde la persona no tiene más ganas de nada. Y vamos a hablar, ahora sí, volvemos al tema este de depresión. Hice un poquito de viaje. Esto incluye, ¿verdad?, mucha gente que nos está escuchando y quizás se le dificulta exponerse públicamente o acercarse con gente. Saber de que no son las únicas personas.
hay muchas personas, vos llegaste a tener ansiedad social Creo que todos tuvimos ansiedad social. en momentos de exposición, por Sí. ejemplo, y esto en la oratoria estudia mucho este tema del pánico escénico cuando te toca exponer y demás cosas. Y es muy interesante saber de que esto es algo que pasa a todos y es Sí, muy claro. importante hablarlo. Y el chico que mencionabas, ¿verdad? Tenía esa osadía de encontrar personas con confianza y hablar. Sí. Gran parte del factor de el contraataque contra lo que nos sucede, ¿verdad? En este caso, la ansiedad social, la depresión y todas estas cuestiones, tiene que ver mucho con nuestra capacidad de si somos realmente personas que dicen, mira un poco, yo tengo que contar esto a una persona. Y tener esa persona es fundamental, porque uno comienza ahí a esclarecer muchos pensamientos. Sí. Y en este caso vos incluso le hiciste, ¿verdad?, notar que algo no estaba cuadrando en sus actitudes y en su disposición. Entonces, y ahí también podemos hablar sobre lo que es las síntomas. Síntomas. Los síntomas. Los síntomas Exactamente. que se ven cuando una persona Tiene tiene ansiedad. ansiedad, pero en este caso lo que mencionaba César, ¿verdad?, depresión. Leí algo antes de venir acá de que no solo produce insomnio, sino también produce hipersomnio, que es cuando la persona no es que no puede dormir, sino que duerme todo el tiempo. Y la palabra nada, no tengo ganas de nada, no quiero hacer nada, y la persona literalmente entra en un estado donde se aísla de las personas y no sale de allí. Y es importante, decía en este artículo que leía, que se haga un poquito de esfuerzo a la persona que está sufriendo ciertos cuadros de depresión y comenzar a ser capaz de decir, mira, yo tengo que salir un poquito con mis amigos, tengo que compartir y dejar de estar aislado, porque cuando más aislado estamos, peor Nos esto sentimos. puede causar, ¿verdad?, cosas negativas en nuestra vida. Y entonces, César, mencionamos esto porque es de fundamental importancia. Pero acá no hay que hablar simplemente de la patología, sino de la solución. Sí. Y a mí me gusta mucho que cuando tocamos temas, no simplemente comenzar a ser sistemáticos, robóticos con el tema. Porque yo te puedo decir ahora, César, ¿qué es la depresión? Y vos me vas a decir una definición, quizá incluso buscado de Google, ¿verdad? Pero un ratito voy a buscar. y darme la respuesta. Me refrescaste, amigo. Digamos una suposición hipotética. Claro, pero al final lo que más puede definir a toda la audiencia que nos está escuchando y este momento en especial es qué es lo que hacemos en esos casos. La persona que no tiene ganas de nada, la persona que está perdiendo esa facilidad que tenía quizás antes de salir o de hacer algo. En este caso, insisto, Sí. mencionabas vos, de que era una persona que incluso se dedicaba a la comedia, o sea, Sí. hacía reír a otros. Y ahora llegó a desprenderse de todas esas cosas que estaba haciendo. Así mismo. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los pasos para comenzar a salir de no tengo ganas de nada a comenzar a hacer algo? Bueno, el primer paso que yo creo que es sumamente necesario para salir de eso es admitir. Porque entrar en ese estado de negación es, creo yo, el peor error para todas las enfermedades, ¿no? Porque la depresión es una enfermedad. Ajá. Sí. Porque la tristeza, por ejemplo, o sea, estar triste es algo natural. Yo te puedo decir, yo siempre te veo feliz, sí, pero eso no significa que en algún momento vos no estés triste. Totalmente. Pero la depresión es una enfermedad que va acarreando momentos de tristeza, nostalgia o otras situaciones adversas, ¿verdad?, que te llevan a esa depresión. Ajá. Pero, como te dije, primero sería admitir que uno está en depresión. Encontrar qué te tiene en depresión y buscar ayuda. Y no simplemente ayuda, por decirte, psicológica, porque estaba escuchando justamente o sea, que alguien que estaba comentando este tema también, que decía que no siempre la mejor solución es un psicólogo o un psiquiatra, porque suelen en su intento de ayudarte
pueden estar no focalizando el problema y simplemente generalizándolo y dándote la solución con medicamentos. Te dice, vos tenés depresión, no te pregunta por qué, no busca el por qué, simplemente te tira los medicamentos, que puede que no esté mal, pero siempre las personas le da de manera diferente la depresión. A vos te puede dar depresión por esto, a mí por esto, a los dos nos dan el mismo medicamento, pero si lo tuyo es mucho más fuerte que lo mío o es mucho más intenso emocional, tal vez no haga el mismo efecto en los dos. Y el último paso, creo yo, que para poder solucionar eso es encontrar un, no sé yo si distractor o un hobby, porque siempre nosotros hacemos, entre comillas, las cosas que nos gusta, ¿verdad? Pero no siempre. Hay algo que en algún momento dijimos, siempre quise hacer esto, y algo que nos libere un poco de serotonina, creo que era, ¿verdad? La hormona de la felicidad, algo así. Bueno, y que nos ayude a liberar esas hormonas de la felicidad de vuelta para poder enfocarnos en lo que realmente importa, que es salir de ese cuadro depresivo. Y de hecho que si yo estoy con amigos, se liberan oxitocinas en la conversación, en el diálogo. Por lo tanto es bueno, ¿verdad? Sí. Es lo que yo mencionaba al principio de salir. Y Alexis, vos, ¿qué pasos podemos hacer para salir de esa... Primero hay que entender, ¿verdad?, que la depresión no solo es para jóvenes, porque hay adultos que tienen depresión, pero no quieren aceptar que tienen depresión. Es un tema también. Totalmente. Porque hay muchas personas adultas que van a decir, no, Justamente lo que mencionaba sí, ahora. yo no sufro de eso. Hay que entender, ¿verdad?, que hay también una investigación hecha en una universidad en California, ¿no?, que dice que el 66% de los adultos también tienen depresión por culpa del teléfono, del celular. Totalmente. Entonces hay que entender también que los adultos también sufren depresión. Y cómo tratarlos, creo que la charla es lo mejor. Porque yo te puedo decir, ¿qué hace cuando te vas a un psicólogo? Habla con vos. Un amigo que hace con vos. Lo mismo. Habla, conversa, ¿verdad? Sí. Y claro, quizás mencionaba César de que el psicólogo, algunos, ¿verdad? No vamos a No todos, generalizar, sí. total. Y tener eso en mente de que quizás es un tipo de manera de monopolizar o de entrar en un estado donde pensamos de que las cosas son de X manera, y justamente, ¿verdad?, decías de que son distintos casos, Sí, así mismo. distintas personas, distintos contextos, y por lo tanto estamos hablando de algo que tiene que ver con la infancia. De hecho, algo muy interesante, que anteriormente la depresión se consideraba, incluso en la Edad Media, ¿verdad?, se consideraba como algo total y específicamente del demonio. No fue sino después ya que se fue como que abriendo un poquito más esa cuestión y hablar también de cuando se habla de depresión como una enfermedad y como algo que tiene que ver con la salud mental. Exactamente. Y en ese contexto, ¿verdad?, es muy necesario que parte de todas las soluciones tengamos en mente de que incluso antes de que la depresión se consideraba depresión, anteriormente era conocido como melancolía. Y Hipócrates, el padre de la medicina, Sí. decía de que una de las recomendaciones es echar un baño de agua fría. Recordemos que esto es opiniones al rojo vivo, no somos acá expertos total, pero sí podemos hablar un poquito de propiedad, incluso pueden investigar. Eso es lo más lindo. Galileo Galilei decía ahora que no puedes enseñar nada a nadie a no ser que él se enseñe a sí mismo. Por lo tanto, lo que nos están escuchando, más de que acá te ofrecemos la solución, es vamos a buscar la solución juntos. Por eso estamos acá 3 personas hablando sobre estos temas tan serios, ¿verdad? Y entonces decía Hipócrates que un baño frío te ayudaba a combatir esa melancolía. En este caso, ya después posteriormente fue pasando a ser conocido como depresión e incluso la melancolía como algo distinto, ¿verdad? Entonces, a veces, y vos mencionabas, levantarnos, movernos y hacer, por ejemplo, una caminata.
Un deporte. Un deporte que te ayude a liberar toda esa carga. Y algo muy interesante, y esto quiero subrayar también, leía yo de que la depresión se libera en síntomas de una manera distinta en los hombres. Hay hombres, dice, que lo muestran con irritabilidad. Así mismo. Y es muy interesante porque eso abre puerta a quizás, ¿verdad?, a las personas que nos están escuchando, no solo a comprender a la gente que está siendo irritable, Sí. sino también a por qué a veces lo estamos siendo. Y es muy bueno que existan personas como César que nos digan, ¿qué pasa, che? Hace un tiempo ya que estoy acá conversando con vos y parece ser de que algo no está bien. No estás avanzando en nada. Y el primer paso, la aceptación. Sí. No estar en esa constante negación de lo que nos está pasando y lo que nos está ocurriendo. Si no sabemos identificar lo que nos pasa, caramba, que eso cada vez más nos va a ir destruyendo, carcomiendo. Y en ese sentido, ¿verdad? Estamos hablando de varios temas. Y me encanta porque yo me estoy dando cuenta que son 23. Tenemos 30 minutos para cubrir mucho. Ajá, total. Y por eso que estamos yendo así, saltando de tópicos a subtópicos y de tópicos y así vamos, ¿verdad?